Muy buenas tardes. Reciban el saludo de la Red de Educación Indígena Internacional, CERVINDI, y el programa PUI de la Universidad Nacional Autónoma de México en este panel internacional sobre desafíos de diversidad cultural. Estamos muy contentos de poder aprovechar esta fecha de gran significado mundial, porque estamos celebrando el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, y con un distinguido panel con personas que intervendrán desde México, Colombia, Bolivia y Nicaragua, ¿no? Simplemente quiero poner acento en que esta es una fecha que se celebra por acuerdo de la UNESCO y de las Naciones Unidas desde el año 2001, justamente el año en que se lanzó la Declaración Universal sobre la diversidad cultural. Y esta declaración fue el preámbulo para un proceso, ¿no?, en el cual se logró una convención de carácter vinculante para los países que lo han suscrito, que se aprobó, se adoptó por la UNESCO el año 2005. Este convenio sobre diversidad cultural tiene mucha importancia para toda la humanidad, en especial para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, para nosotros, en este contexto de pandemia, en este contexto de crisis civilizatoria, es muy importante darnos un espacio. Qué mejor que es el mismo 21 de mayo, la fecha celebratoria, para poder reflexionar sobre un tema de gran trascendencia. Entonces, en este sentido, tenemos a Dora Muñoz, como la primera panelista desde Colombia. Ella es comunicadora indígena del pueblo Nasa. Ella es titulada como Magíster en Comunicación Intercultural con enfoque de género por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y también ha sido una persona que ha acompañado procesos de formación en una entidad de sumo valor, de suma trascendencia, que es la UAIN, que es la Universidad Intercultural Indígena del Cauca, ¿no?, que es un proceso formador liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI. Ella es coordinadora actualmente del tejido de comunicación del Cabildo de Corinto, y a través de su experiencia formativa está muy vinculada a los temas de saberes, de diversidad cultural, ¿no? Entonces, para ella va nuestra primera pregunta, ¿no? Para darle la bienvenida, es ¿de qué manera, Dora, los saberes y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios expresan la diversidad cultural y por lo tanto deben ser respetados y valorados, ¿no? Adelante, Dorita. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Un saludo muy fraterno, de hermandad, de solidaridad y de unidad a todos los pueblos que, pues, cada día, desde sus territorios, desde sus países, desde sus capacidad también de pensamientos, que nos llevan a relacionarnos en primera instancia con el territorio, o con lo que nosotros llamamos como pueblo Nasa del Cauca y de Colombia, y como lo llaman también muchos pueblos, la Madre Tierra o la Umaquihue, que es ese ser tan grande, tan significativo, tan especial para nosotros y nosotras, porque la Madre Tierra es la que nos genera la vida, la permanencia, la existencia y la reexistencia también. Por eso la gran importancia para los pueblos indígenas de todo el continente que tiene la tierra. Decimos los pueblos que estamos obligados a la Madre Tierra, que un pueblo originario sin tierra pierde su razón de ser. En este sentido, cómo estos saberes han contribuido a la construcción de todo lo que podemos llamar como el mundo, el universo, pues es a partir de esa diversidad. Cuando hablamos de saberes también nos remitimos a nuestros abuelos, abuelas,
nuestros sabedores espirituales, que son quienes día a día caminan de manera práctica todas estas sabidurías, todas estas formas de ver la vida, de ver el mundo, de sentir la tierra como la madre, de hacer prácticas a partir de la espiritualidad para convivir armónicamente en el territorio, para relacionarnos con los diversos seres con los que compartimos este espacio de la madre tierra. Nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado que nosotros no vivimos solos en el espacio, en la tierra, que nos acompañan diversos seres, entre ellos los seres espirituales o seres cósmicos, los seres naturales y obviamente los seres humanos, que somos hermanos porque compartimos un mismo espacio, porque tenemos una misma madre, que es la madre tierra. En este sentido, nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado y nos han heredado, por ejemplo, las prácticas, los cantos en idiomas indígenas, la danza, las armonizaciones, los pagamentos, las ofrendas que hacemos en los sitios sagrados. Para los pueblos diversos que existimos en todo el Abya Yala, creo que los saberes hacen parte muy fundamental en el tema de la diversidad, porque es esa forma que nos permite desde lo distinto poder ratificar esos saberes que nos han mantenido por muchos años y que nos han permitido, al ver de una manera distinta el territorio, cuidarlo también como la casa, como una casa grande donde habitamos todos los seres, donde coexistimos y donde nos necesitamos mutuamente. ¿Por qué es importante protegerlo? Porque creo yo es una necesidad que estos saberes y estas prácticas no solo se queden en los pueblos indígenas, no solo permanezcan como un legado histórico de los pueblos, también trasciendan a otros espacios y que otras personas, incluso desde sus distintas formas de pensamiento, puedan adoptar algunas prácticas, sobre todo la práctica de sentir la tierra como la madre y sobre todo la práctica de cuidarla. Hoy en Colombia, por ejemplo, se conmemora también el Día de la Afrocolombianidad, es decir, un pueblo que también ha resistido porque ha mantenido sus saberes, porque ha mantenido su diversidad, porque ha luchado por sus derechos desde ese pensamiento distinto, desde esa forma distinta de ver también el territorio, de practicar su cultura. El pueblo afro es bastante reconocido por su fuerza cultural en el tema de la música tradicional, los bailes tradicionales, sus costumbres gastronómicas, por ejemplo. Entonces, es esa diversidad la que nos fortalece, la que nos permite vivir en armonía también con el territorio. Nos enriquece en el sentido de que nos permite conocernos unos a otros y enriquecernos a partir de esos saberes diversos que tenemos como pueblos, bueno, como grupos también, si hablamos de los compañeros y compañeras afros, también los campesinos, pero sobre todo los pueblos indígenas que estamos más arraigados desde ese sentido del territorio como nuestra madre. Perfecto. Muchas gracias, Dorita, por tus reflexiones y justamente eso que nos has explicado, que es reflejo de una gran riqueza, de una gran diversidad. Nos gustaría ver qué amenazas tiene esa diversidad, ¿no? En qué sentido justamente esa diversidad tan enorme, tan importante, tan trascendente,
no recibe la suficiente atención de parte del Estado, no es cuidada por los diversos agentes públicos. ¿Qué medida pues está sujeta a una serie de amenazas? No sé si quieres adelantar sobre eso antes de pasar a los siguientes panelistas. ¿Qué amenazas tiene esa diversidad según lo que tú puedes percibir? Bueno, yo creo que, gracias, yo creo que lo distinto ha significado desde siempre para esa estructura de los estados o los gobiernos, siempre ha significado una amenaza, porque sabemos claramente que los gobiernos, los estados, buscan homogenizar todo, es decir, borrar lo que es distinto y enmarcarnos en una estructura donde nos pueda controlar. Obviamente lo diverso, lo distinto, lo autónomo es una amenaza grande para esta política, digamos, donde se quiere controlar los territorios, la vida, el pensamiento. En nuestros territorios las amenazas a esta diversidad pues han sido permanentes desde las políticas del gobierno, por ejemplo, que niega reiteradamente los derechos, que niega las autonomías. En el tema de comunicación, por ejemplo, que es donde pues tengo un poco de experiencia, nosotros venimos haciendo diversas exigencias en el tema de el ejercicio de la comunicación desde el derecho propio, es decir, desde nuestra mirada, desde nuestras dinámicas, desde nuestras prácticas. Nosotros no entendemos la comunicación como lo instrumental. Vemos la comunicación mucho más allá relacionada con el territorio, una comunicación espiritual incluso, una comunicación a través de las prácticas, los saberes, la transmisión de esos conocimientos que tienen nuestros abuelos y abuelas. Eso para nosotros es comunicación, de la interpretación que le damos a los mensajes de la naturaleza, de cómo la naturaleza nos expresa, nos habla, nos previene, se manifiesta de muchas maneras. Este tipo de comunicación no es entendido ni es aceptado por los gobiernos. Nosotros ejercemos la comunicación en nuestros territorios a través de estas formas propias, de la ritualidad, de caminar el territorio, de la minga, de la asamblea, y también hemos tenido acceso a las herramientas tecnológicas como la radio, por ejemplo, pero usamos la radio no para hacer propaganda, no para legitimar un discurso, para contar sobre nuestros procesos, nuestras comunidades, para que sea la comunidad que exprese su sentir, sus vivencias. Hemos exigido al gobierno una política de comunicación indígena, la hemos llamado, ya la política está creada, la pudimos crear nosotros mismos, los procesos indígenas. Está protocolizada por el gobierno, pero hace más de 5 años que está protocolizada y hasta el momento no ha habido cumplimiento de esa política diferencial de comunicación. Exigimos, por ejemplo, se cree una nueva categoría de radiodifusión en Colombia que considere la radiodifusión indígena y no ha sido posible. Entonces, bueno, un ejemplo, lo decía desde comunicación, pero a nivel de Colombia, todos los pueblos indígenas han sido vulnerados en su derecho a la diversidad, en su derecho a ejercer como pueblos diversos y como pueblos distintos y como pueblos, digamos, sabios en muchos aspectos. Ahora mismo estamos viviendo una situación bastante incómoda, que aunque sabemos que las políticas del gobierno nunca van a favorecer a los pueblos, que los gobiernos no aceptan lo diverso, se ha generado una situación bastante incómoda que rechazamos enormemente.
son unas expresiones de homofobia, de irrespeto por parte de un funcionario del Ministerio de las TICs, así se llama el Ministerio de Comunicaciones en Colombia, hacia los pueblos indígenas del Cauca, especialmente hacia los comunicadores, en el marco de esos diálogos que venimos haciendo por el cumplimiento de los acuerdos y las exigencias en comunicación. Entonces se ha dado que después de una reunión virtual, se llama comisión mixta, donde participan autoridades indígenas y representantes del gobierno. Luego de esa reunión, el funcionario, sin percatarse que tenía su micrófono abierto, empezó a insultar a los pueblos, a llamarnos ignorantes, a llamarnos menos. Sabemos que así nos consideran y que lastimosamente vemos reflejado pues ese desconocimiento de los saberes valiosos que como pueblos tenemos, toda esa lucha incansable que los pueblos venimos dando desde hace muchos años y todo lo que le aportamos al resto de la sociedad. Perfecto. Muchas gracias, Dorita. Vamos a pasar a un expositor, a un panelista de Bolivia. Él es Guamani Huanca, y ese es su autodenominación, lo cual refleja un intento de autoafirmarse en su identidad, y es que Guamani Huanca, a quien conocimos en la cumbre de Cochabamba, haciendo una labor de guía espiritual, nos sorprendió, ¿no? Por su compromiso, por su fuerza para poder afirmar, ¿no?, la importancia de lo espiritual, la importancia de tener una visión integral, ¿no?, que articule lo personal, lo comunal, lo cosmogónico, ¿no?, y de esa manera poder tener una coherencia de identidad, ¿no? Él ha estudiado, bueno, aparte de su labor propia, ha viajado mucho por los Andes, por la Amazonía. Él también ha estudiado en la Universidad de Saberes Ancestrales Hatunyacha Huasi de Ecuador, en la Pluriversidad de las Nacionalidades Indígenas Amacta Huasi, también en la Huaín, en el Cauca, en Colombia, pero más allá de los estudios, él es una persona que forma comunidades de guías espirituales, ¿no? Entonces a nosotros nos da mucho gusto tenerlo, y que esa amistad que se forjó en Cochabamba en circunstancias un poco adversas no se haya perdido, y que más bien se haya mantenido a pesar de los años. A él y a José del Vaga, a quien voy a tener el gusto de presentar enseguida, luego, quisiéramos preguntarles un poco, ¿no?, cuál es la dimensión de esto que estaba hablando Dorita, ¿no?, la crisis de civilización, en el sentido que hay una homogeneización de las culturas que viola, que restringe el derecho a la diversidad cultural, ¿no? O sea, se nos habla del desarrollo, se nos habla del progreso, se nos habla del crecimiento económico, pero estas visiones desarrollistas que incluso, ¿no?, han atrapado a los gobiernos llamados progresistas, que caen en la misma lógica, al final terminan, ¿no?, imponiendo un paradigma colonial que sigue permitiendo la libertad de los pueblos, la libertad de las naciones oprimidas, ¿no? Entonces, nos gustaría tus reflexiones, Mani Huanca, al respecto. Sí, muy buenas tardes, queridos amigos. Es cierto, he recorrido el territorio de los Andes y la Amazonía, visitando muchos pueblos, muchos hermanos, algunos centros del conocimiento, y aprendiendo mucho de parte de ellos también. Y ahora ya me he quedado aquí en el Collasuyo, en mi centro cultural, haciendo investigación y también haciendo artes plásticas. Y a veces hago televisión y a veces hago cine, ¿no? Aquí atrás pueden ver una de mis obras, ¿no?, que tiene que ver con este concepto de la biocomunidad o la biohumanidad, ¿no? Entonces, ojalá que nos puedan acompañar, no importa, a través de esta pintura, nuestros abuelos amazónicos, nuestros abuelos también andinos, y ahí mismo pueden encontrar, ustedes miren, a nuestros abuelos hindúes y a nuestros abuelos asiáticos, ¿no?
de los abuelos asiáticos ancestrales, ¿no? Entonces me acompañan aquí a sus abuelos, justamente esta tarde. Respecto a lo que decía Dora, nuestra hermana Dora, igual la preocupación es la misma, ¿no? Pero yo quisiera enfocarlo a partir de que existen dos matrices culturales y civilizatorias en Sudamérica, ¿no? Una es la andino-amazónica suramericana y otra es la matriz cultural europea y colonial, ¿no? Entonces, desde ahí quisiera abordarlo, no sé por dónde empiezo. Tal vez podría empezar exponiendo qué es la matriz cultural colonial y qué es la matriz cultural andino-amazónica, para desde ahí ir haciendo un ejercicio de construcción de conocimiento propio. ¿Por dónde empiezo? Empezaré por lo colonial, que es lo más conocido, ¿no? Y lo más fácil de acceder. Quisiera referirme al antropocentrismo como la base de la matriz cultural colonial, ¿no? Y en la base de esta matriz cultural colonial podemos encontrar al sistema de creencias del monoteísmo. Y dentro del discurso y el relato del monoteísmo podríamos encontrar elementos constitutivos de ese discurso, por ejemplo, como la creación del mundo, de la vida, del ser humano, ¿no? Y ahí mismo encontramos el pecado original, ¿no? Razón por la cual la humanidad se ha expulsado del reino de Dios, ¿no? Y esta humanidad así expulsada, ¿no? Errante aquí en la tierra, luego todavía es castigada, ¿no? Con el diluvio universal, ¿no? Y ahí en el diluvio universal Dios destruye toda la tierra, la vida, a los seres humanos, a todos, o sea, un genocidio y un ecocidio, ¿no? Por voluntad divina, ¿no? Entonces esos elementos constituyen lo que es la religión cristiana, ¿no? Colonial. También podemos encontrar ahí mismo que Dios elige a un pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel, ¿no? Y dentro de ese pueblo a una tribu, a la tribu de Judá, ¿no? Y dentro de eso al linaje de David. Y el resto de los otros pueblos no son elegidos por Dios, ¿no? Son excluidos de su elección. Entonces ahí ya se presenta una situación de racismo, ¿no? Un racismo que viene, digamos, desde una raíz, que tiene una raíz teológica, ¿no? Un racismo de la divinidad hacia los demás pueblos de la tierra, ¿no? Entonces viene por ahí en el Nuevo Testamento Jesús y a tratar de resolver este tema, ¿no? Y trayendo el nuevo evangelio, la salvación a toda la humanidad, ¿no? En ese proceso de salvación, uno tiene que renunciar a su condición existencial, a su condición espiritual y asimilarse como hijo del Señor, ¿no? Y aceptar sus mandamientos y su voluntad para ser salvo, ¿no? O si no, ¿qué va a pasar? Si no, va a ser enjuiciado, ¿no? Y va a ser condenado, va a ser enviado al infierno, ¿no? Donde va a arder eternamente por no ser cristiano, por no pertenecer al pueblo de Israel, por no ser judío, por no ser hijo de ese Dios cristiano, ¿no? Entonces me parece una situación muy injusta que se presenta a partir de lo que es la Biblia, la religión colonial, ¿no? Y muchos de nuestros hermanos indígenas son religiosos hoy en día, ¿no? Y se han asimilado a la matriz cultural, religiosa y espiritual colonial, ¿no? Y eso es muy normal en todos los pueblos indígenas. Por lo menos la mitad de nuestra población es católica y evangélica, ¿no? Y la otra mitad está intentando recuperar su identidad existencial y espiritual, ¿no? Ese es un tema muy fuerte. Nunca lo tocamos, ¿no? Siempre hablamos de historia, de política, de economía, pero nunca hablamos del tema religioso, ¿no? Y es un tema que hay que desarrollarlo. En síntesis, lo que dice el cristianismo también es que debes amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y obedecer su voluntad. Básicamente eso dice la Biblia, pero dentro de ese esquema nosotros sufrimos persecución religiosa, ¿no? O sea, por no ser los elegidos, ¿no? Por no ser la civilización elegida por Dios. Entonces, de ahí se desprende un sinnúmero de injusticias, digamos, para los pueblos indígenas, en el tema principalmente espiritual, religioso y cultural, ¿no? Más allá de eso, también quisiera referirme a lo que es la parte de la matriz cultural colonial, a la filosofía humanista, ¿no? Dentro de esto que es el humanismo, puedo mencionar a la filosofía griega, el materialismo, el idealismo, ¿no? Y tal vez la lógica, la razón
el método científico, ¿no? Del cual surge todo el sistema de conocimientos, ¿no? Que se dice hoy en día universal, ¿no? Tanto las ciencias sociales, las ciencias naturales, ¿no? Principalmente, y la tecnología que anda por ahí también. Entonces, toda esta construcción de conocimiento, este universo de conocimiento puesto al servicio del ser humano, ¿no? Pero no así puesto al servicio de la biocomunidad o de la biototalidad, solamente del ser humano, ¿no? Para la felicidad del ser humano. Y en esto también podemos rescatar tal vez de esta propuesta civilizatoria occidental colonial algunos discursos como la democracia, la república, ¿no? Los derechos humanos y otros, ¿no? Que son parte de esa matriz cultural que nos van a conducir, digamos, hacia un Estado, a una república socialista, a una república capitalista, ¿no? Donde hay una sociedad que tiene derechos y que tiene derecho a vivir bien en términos materiales, ¿no? Y esos términos materiales tienen que ver con la depredación de los recursos naturales del territorio y la afectación a los demás seres vivos, ¿no? Y a la biosfera. Entonces eso es muy grave, ¿no? Cómo una matriz cultural construye un modo de vida, ¿no? Principalmente capitalista, y este capitalismo se vuelve en contra de lo que es la biodiversidad y el ecosistema, y entre los cuales también quedamos atrapados los pueblos indígenas, ¿no? No quisiéramos ser parte de esa matriz cultural y civilizatoria, pero al final muchos de nuestros hermanos indígenas participan también de todo ese proceso político, económico y extractivismo y depredación del medio ambiente, ¿no? Entonces hay que ser autocríticos en esos puntos. Somos parte de lo que es la sociedad colonial en términos espirituales, religiosos, en términos políticos, en términos económicos. Son preguntas que nos debemos hacer los pueblos indígenas. Después, más allá de hablar mal de los otros, digamos, de la sociedad colonial, quisiera hablar un poquito de lo que es el mundo andino-amazónico, ¿no? De esta otra matriz cultural, ¿no? De la nuestra, ¿no? Y un poco ver a dónde nos lleva eso, ¿no? Creo que en esto que es la matriz cultural andino-amazónica, principalmente de lo que es la sociedad collana aymara, podemos encontrar una cosmología, ¿no? La cosmología collana nos dice que existen, por ejemplo, los pachanacas del Collán Jaque, está el Collán Ajayu, tiene sus taquinaca y existen chincanas que conectan lo que es el Huiñaya Pacha y el Uraj Pacha, ¿no? Para nuestros hermanos que no hablan aymara, en este modelo cosmológico collana, que es parte de un sistema de conocimiento también, está prescrito el mundo interior del Collán Jaque, donde está su mundo espiritual y está conectado con el resto del mundo espiritual, ¿no? Y ahí se da un sinnúmero de dimensiones existenciales, ¿no? Entonces, varios pisos cósmicos coexistiendo simultáneamente, ¿no? Y ahí es en el cual existe lo que es el Collán Jaque, este nuevo sujeto cósmico, ¿no? Que está dentro de este cosmos collana, ¿no? Y este sujeto, además de eso, puede recorrer el espacio y el tiempo, ¿no? Y pasar de una dimensión y a otra, así, o existir simultáneamente en todas ellas, ¿no? Para eso tiene su ajayu, ¿no? Que es lo que lo constituye, ¿no? Y la forma de expresarse aquí en el mundo material es a través del cuerpo biológico. Entonces, este es un sujeto distinto del que nos propone tanto la religión colonial como la filosofía colonial. Es un sujeto propio. Yo le llamaría a esto en castellano biohumano, ¿no? Que es parte de una biocomunidad, y al otro que es el antropocentrista, que es parte de una humanidad en decadencia, en crisis, ¿no? Que está viviendo el fin de un ciclo y el fin del mundo. Son dos sujetos distintos, ¿no? Este sujeto del Collán Jaque y la biohumanidad, que también existe a escala planetaria. O sea, hay muchos seres humanos en el planeta que ya no se identifican con la matriz cultural colonial, ¿no? Que se adscriben, digamos, a una cosmovisión más holística como la collana andina amazónica, ¿no? Ese es un elemento muy importante a tomar en cuenta, porque a partir de aquí se produce una revolución de la conciencia, una revolución espiritual, una revolución ética, ¿no? Esta revolución ética también va a guiar, digamos, una revolución intelectual, ¿no? Y la producción de nuevas teorías, ¿no? Nuevos sistemas políticos, nuevos sistemas de gobierno, ¿no? Basados en este otro sujeto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Lo mismo, desde ahí, desde esa ética, podemos construir nuevas teorías económicas,
nuevos sistemas económicos, nuevas prácticas económicas, ¿no? Y nuevos hábitos de consumo también, ¿no? De lo que son los recursos que nos provee la madre tierra, ¿no? Entonces, para ir cerrando tal vez mi exposición, ¿no? Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, pero quiero puntualizar, ¿no? Que está viviendo el fin del mundo la sociedad colonial, el mundo occidental, está viviendo el fin del mundo, ya sea por el lado humanista o por el lado teológico, ¿no? Por los dos lados están viviendo el fin del mundo. Pero aquí en los Andes resulta que está emergiendo este sujeto que es el Collán Jaque, ¿no? Esta biohumanidad que es parte de la biocomunidad y de la biototalidad, ¿no? Y que se puede tal vez sintetizar en el paradigma del Pachacama, ¿no? Este Pachacama que es la capacidad que tenemos todos de venir de la biototalidad, de estar en la biototalidad y también irnos hacia la biototalidad. La biototalidad en este caso sería la verdad suprema, ¿no? Y el término Pachacama es el que lo contiene para el mundo andino quechua aymara, ¿no? Entonces, estamos en este proceso de construcción de una nueva filosofía, de una nueva intelectualidad y también de un nuevo sentido, ¿no? Estamos iniciando un ciclo. Con ese mensaje quisiera cerrar esta parte de mi intervención. Perfecto. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias y has lanzado un desafío a la perspectiva académica. Y qué mejor que una persona de bastante reputación académica, porque en la red de comunicación indígena internacional hemos visto de que es necesario promover un diálogo de saberes, ¿no? No solamente darle la oportunidad a líderes y representantes del mundo indígena de diversos pueblos, sino también dialogar con personas de la academia que sean abiertos, permeables justamente a este tipo de debates. José del Val es un etnólogo, autor, investigador mexicano, licenciado en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su vinculación con los temas indígenas es de larga data, ¿no? Él ha sido director del Instituto Indigenista Interamericano de la OEA y también es autor de numerosos libros, artículos, obras, ya sea como autor o coautor, pero me parece que es importante destacar el libro México, Identidad y Nación, ¿no? Volumen 6 de la colección La Pluralidad Cultural de México, ¿no? Entonces, este libro es de mucho valor, de mucha importancia, y justamente nos gustaría que la reflexión de José del Val dialogue, ¿no? Con lo que nos ha planteado Huamán Huanca, en el sentido de que hay una crisis, el mundo está en crisis, la pandemia nos está colocando en una situación de crisis donde muchos paradigmas de desarrollo se están desmoronando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión que tiene del Val acerca de la dimensión de esta crisis? ¿Cómo ves las visiones desarrollistas y cómo ves este tema de los paradigmas coloniales? Tienes espacio para intervenir, por favor. A ver, ya se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Primero que nada, quiero felicitar a Servindi, ¿no? El papel que ha tenido Servindi en términos de desarrollar la comunicación de los pueblos indígenas en todo el continente, permanentemente. Es una tarea histórica, que esto es una de las, digamos, de los ejemplos de lo que ha llegado a producir. Con respecto a los planteamientos del compañero Denis, creo que es un sabio y tiene absoluta razón en su planteamiento específico, ¿no? O sea, el mundo colonial en el que estamos, patriarcal, ¿no? Despojador, que odia a la naturaleza, ¿no? Y que está llegando a uno de sus límites específicos, ¿no? La propia pandemia en la que estamos metidos, ¿no? Es el resultado precisamente de la crisis ya final de la naturaleza en todos los órdenes de la realidad, que hace que se produzcan este tipo de pandemias, ¿no? Yo diría, y bueno, y los pueblos indígenas han pasado pandemias durante 500 de años, ¿no? 500 de años, ¿no? La viruela fue una pandemia monstruosa, ¿no? Que arrasó con muchos puntos.
Y creo yo también el asunto que nos estamos enfrentando, tenemos en estos momentos un reto epistemológico fundamental. O sea, los criterios civilizatorios de la civilización occidental, fundados en el mercado, en la idea del individuo, esta construcción artificial de la individualidad, ¿no? En que hace creer que cada persona es un ser en sí mismo autosuficiente, ¿no? Así como que de la nada salió y él es y está y se desarrolla. Y que entonces, puestos todos así como individuos, lo único que les dejan como espacio es la competencia, ¿no? Para sobrevivir en ese sentido, ¿no? Entonces, hay un colapso absoluto de las ideas occidentales. Y de la construcción científica también coincido completamente, ¿no? No solo y de la sociología y de la antropología y de toda la forma de conocimiento de la realidad, ¿no? Yo donde veo que desde hace varias décadas se está desarrollando un modelo de reconstrucción civilizatoria, es a partir de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, ¿no? Efectivamente. Porque aún a pesar de toda la estructura jurídica que supuestamente reconoce a los pueblos, y me refiero hasta desde el convenio 169 de la OIT, y todas las declaraciones de la ONU y todas las declaraciones de la UNESCO, lo que constituyen es una especie de segmentación, ¿no? De puesta a un lado, o sea, como que los pueblos indígenas tienen ciertos derechos específicos, y curiosamente les dejan sus derechos culturales, supuestamente, en ese sentido. Pero los derechos fundamentales, los derechos territoriales, esos no se establecen, ¿no? Esos no se legitiman, esos no están ni siquiera constituidos, evidentemente, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de las disputas cuando el 169 de la OIT, de que el artículo dice, son los pueblos indígenas, son todos aquellos pueblos anteriores a la fundación de los estados nacionales que conservan parte o la totalidad de sus formas culturales. Bien, dice uno, bien. Punto 2, el criterio para reconocimiento es la autodescripción. Bien, está muy bien. Punto 3 del convenio de la OIT. El término pueblo usado en esta declaración no tiene las mismas implicaciones que el término pueblo en el derecho internacional. Eso en ese primer documento, que ha sido el único arma que han tenido los pueblos un poco para defenderse, y de ahí derivar toda una lógica de estructuración. Pero en todos los lados hay una especie de no comprensión de lo humano exactamente. O sea, cómo se construye el individuo. O sea, ¿qué es un individuo, no? Un individuo es un individuo porque es un hijo de alguien, de una mamá y de un papá, y a partir es por eso, porque tiene ese padre y esa madre, y luego tiene hermanos, y luego tiene primos, entonces ese supuesto individuo no es más que un nudo de relaciones fundamentales, de número de relaciones con la vida, con los otros, con las familias y con la naturaleza, evidentemente, en ese sentido, ¿no? Entonces, la construcción del individuo es la que nos ha llevado a este colapso. Yo coincido perfectamente, ¿no? A partir de ¿cuándo aparece? ¿Cómo se construye el individualismo? Pues con las religiones deístas, ¿no? Que al final tienen todas un Dios, ¿no? Todas tienen un punto a partir del cual todos los demás existen o no existen en ese sentido. Entonces yo diría que en este momento no solo la reserva moral histórica que tienen los pueblos, ¿no? Sino la forma de relación con la naturaleza, la forma de relación entre ellos, la forma de relación con la tierra, que o sea, parece ser que solo se puede tener esa forma de vida cuando estás viviendo en pueblos aislados, separados en la naturaleza, pero no. Yo creo que esta forma de vida, esta desconstrucción de la colonización mental y de todos los niveles, tiene que abarcar las urbes, ¿no? Y tiene que venir un proceso de descrecimiento, ¿no? De desapretamiento de la vida, evidentemente, ¿no? Para encontrar todos estos niveles y dimensiones que mencionaba nuestro chamán, ¿no? Que es Danís, yo lo veo como un chamán, que es una comprensión
muy profunda de la realidad, ¿no? Y de las filosofías y de las, como hay que hacerlo, de las filosofías coloniales, desmontar la filosofía colonial, ¿cómo? Pues están los elementos para hacerlo efectivamente. Entonces, que se esté difundiendo en estos momentos por todo el mundo, en medio de la pandemia, que todo el mundo no sabe qué va a pasar después, efectivamente, y todo el mundo hablan de volver a la normalidad, ¿no? Y le llaman una nueva normalidad a la que vamos a ir. ¿Cuál nueva normalidad, no? No hay más que o empezamos a cambiar verdaderamente o no pasa nada. Y no se puede cambiar desde la lógica de los partidos, de las organizaciones políticas, de las organizaciones. Tiene que ser desde lo propio, desde lo local, desde lo regional. El mundo se va a transformar de abajo para arriba, no de arriba para abajo, ¿no? De ninguna manera vamos a tener ese cambio. Entonces yo diría que es esencialmente, yo quería señalar eso, la trampa jurídica, ¿no? El corpus jurídico de los pueblos indígenas es enorme. Los estados firman todo y no cumplen nada en absoluto, ¿no? La cantidad de todo, cada vez que surge un líder importante de una comunidad que defiende su territorio, lo asesina. En todas partes de América Latina, ¿no? La cantidad de muertos que tenemos cotidianamente es más de los de la pandemia, pero por supuesto, es más cotidianamente en ese sentido. Entonces, ahora estamos muy preocupados por los muertos de la pandemia, pero en el fondo lo que hay es una no comprensión verdadera de la realidad. Entonces, yo creo que críticas profundas son las que hacen en este momento la posibilidad. Y se ve claramente que los pueblos en México que están mejor pertrechados para la pandemia son los pueblos que tienen autonomía. La autonomía es la que les permite tomar las decisiones propias y trabajar en compartir, evidentemente, en este sentido, ¿no? Entonces, no quisiera yo alargarme mucho por los tiempos que son cortos, pero primero eso de reconocer y felicitar a Denise por esa complejidad de pensamiento tan interesante y que es tan necesario que se pueda generalizar, ¿no? Bien. No te oigo. Disculpa, gracias. Hemos tenido problemas de conexión con Mirna. Es lamentable, pero por más que hemos intentado, no ha sido posible entablar la conexión, ¿no? A pesar de varios intentos. Vamos a continuar. Justamente habíamos reservado para ella una reflexión sobre el tema del buen vivir que me gustaría trasladarle a Dora. Y justamente este tema de la crisis civilizatoria nos plantea si el modelo que postulan los pueblos, el nuevo paradigma civilizatorio de los pueblos, que algunos denominan suma causa y suma camaña, buen vivir, Tajima Cújupa, hay muchos, Camexa Saiken, de los Achánicas de Perú. Cada pueblo tiene derecho a autonombrar su visión de paradigma de bienestar común. Entonces, en realidad es difícil que exista una sola denominación, una sola forma. Pero cuando se ha planteado esto, algunos sectores académicos y urbanos han dicho, bueno, eso será para los indígenas, ¿no? Las ciudades no nos pueden imponer un modelo, ¿no? Entonces, hay personas que han reivindicado su individualidad, su derecho a no aceptar paradigmas nuevos impuestos desde los pueblos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver cómo dialoga esa propuesta de paradigma, que al margen de un nombre, estamos hablando de un nuevo sentido de humanidad, que como dice Guamani Huanca, tiene que ser biocomunal. O sea, no es posible ya pensar cualquier proceso de rehumanización o revitalización civilizatoria si es que no lo pensamos desde la naturaleza, desde lo comunal. Entonces, aquí hay una pregunta que ha llegado específicamente para Dora, ¿no? O sea, ¿cuál es la misión de la comunicación intercultural propia de los pueblos indígenas en promover y proteger la diversidad cultural
Y yo le agrego eso, ¿no? Dentro de esa perspectiva, ¿no? De crear un nuevo modo de vivir en común, superior al actual modelo en crisis, que todos han coincidido en que está en crisis, ¿no? Entonces, Dorita, adelante. Bueno, gracias. Yo diría que desde la comunicación, aunque no es solo desde la comunicación, ¿no? Pero si nos enfocamos a esa práctica de la comunicación intercultural, hemos nosotros desde estos procesos comunicativos insistido desde hace un tiempo en retomar las formas de comunicación propia. A veces nos hemos alejado un poco de esas prácticas, sobre todo espirituales. Lo mencionaba hace un momento, donde a veces todo lo tecnificamos, ¿no? La tecnología y las herramientas de comunicación tecnológicas pues son muy útiles, nos permiten muchas cosas como estas, por ejemplo, encontrarnos virtualmente con todos esos saberes, esas ideas y esas experiencias. Sin embargo, como pueblos, también hemos venido reflexionando sobre lo que nos fortalece, no solo la identidad, sino también la vida misma en el contexto actual, en el territorio, y son esas formas de comunicación con la naturaleza, poder entender y sobre todo interpretar y caminar los mensajes que la naturaleza a través de diversas maneras nos comparte, ¿no? Los sabedores espirituales que nosotros llamamos acá los Tehuala o los chamanes, como lo mencionaba el compañero José del Val, creemos que son comunicadores por excelencia de esa interpretación de los mensajes de la naturaleza. Son ellos quienes interpretan el trueno o el rayo, la forma del arco iris, las nubes, los astros, y son ellos quienes nos acercan a esos lenguajes naturales, a esa comunicación que nos permite arraigarnos a la madre tierra. Entonces, desde la comunicación y frente a estos nuevos paradigmas y frente a esta, digamos, lluvia de información que también nos llega desde otros espacios, es también muy importante abrir los espacios de análisis, abrir los espacios de reflexión que nos permitan enriquecernos con otros saberes y otros pensamientos. Considero también que no podemos quedarnos solo con el saber como pueblos. Hay otros saberes y otros conocimientos, otros análisis que también nos enriquecen y nutren esa sabiduría que intentamos fortalecer. En este sentido, pues, los comunicadores y los medios o los espacios de comunicación somos eso, transmisores de todo ese saber, de todo ese conocimiento, y somos los responsables, por decirlo de alguna manera, de que esos saberes lleguen a muchos espacios, incluso de nuestros mismos territorios, porque pasa en nuestras comunidades que la población joven está perdiendo bastante de esos saberes y de esas prácticas. Se desconocen también, son los abuelos y abuelas que también están disminuyendo ya en nuestras comunidades, los que conservan toda esta sabiduría y lo hacen práctico en la vida cotidiana. Entonces, también la comunicación tiene como la responsabilidad de permitir o posibilitar esos diálogos de saberes, esas distintas prácticas, esos saberes que están en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, que haya una transmisión de esos saberes a las siguientes generaciones, y no solo los saberes indígenas. Como lo mencionaba hace un momento, en nuestro territorio, pues también habitan
afrocolombianas, pero también habitan una diversidad de pueblos que son una diversidad de saberes y de prácticas. Creo que la responsabilidad de la comunicación o los comunicadores y comunicadoras es esa, ser transmisores y facilitar los espacios, abrir los espacios de diálogos, de análisis, acercar esa instrumentalización de la comunicación, los que usamos, digamos, las radios, las redes sociales, lo audiovisual, permitir que ese mensaje y ese saber llegue a muchos otros espacios. Muchas gracias, Dora. Justamente hay una pregunta que enlaza con la intervención que vamos a invitar a Mamani Huanca, ¿no? Que es una pregunta que ha llegado, ¿no? Que habla lo siguiente: ¿cómo podemos conocer más de esa nueva forma de entender el mundo, la economía, la política, ¿no? ¿Dónde se está registrando para los jóvenes de la región? Vemos cómo se desmorona el modelo actual, ¿no? Entonces, es una pregunta dirigida a Denis, que formula las personas que están siguiendo nuestra transmisión por Facebook Live. Esto sí, calza con lo que realmente puedes continuar. Adelante. Quisiera puntualizar que a nosotros nos ha llegado esta lengua, el español, y la lectoescritura y el sistema educativo recién hace unos 50, 30 años, hace 20 años. En ese tiempo, el mundo aymara ha debido escribir por lo menos fácil unas 50.000 publicaciones, ¿no? Sobre diferentes temas, sobre lingüística, sobre filosofía, trabajos sobre ciencias sociales, historia, política, economía, ecología. También ha habido un desarrollo tecnológico, ¿no? Al interior del pueblo aymara, de los pueblos andinos, ¿no? Una apropiación de la tecnología, ¿no? Entonces, ahí esos procesos se dan tanto en el área rural como en los centros urbanos, ¿no? La sociedad andina se caracteriza básicamente porque tenía una tradición cultural aldeana, rural, pero también una tradición cultural urbana, ¿no? Porque somos una civilización. Entonces, en estos centros urbanos antiguamente hemos tenido centros del conocimiento, donde había una orden religiosa y una orden dedicada al cultivo del conocimiento, que eran los camayos, ¿no? Esta orden de los camayos, durante la colonia, se había perseguido, ¿no? Se había desbaratado, Dios. Pero ahora, en este tiempo, hay niños que están naciendo con señales, ¿no? De la naturaleza, y estos niños, de manera natural, desarrollan la cualidad de poder cultivar los conocimientos ancestrales y los conocimientos contemporáneos simultáneamente, ¿no? Niñas y niños que están naciendo, y jóvenes también que están en esta búsqueda de sus saberes ancestrales y del conocimiento contemporáneo, en simultáneo. Entonces, hay una sociedad del conocimiento dentro de los Andes, dentro de los pueblos quechua y aymara principalmente, y en una parte también la población amazónica, y hay mucha literatura al respecto. Ustedes van a poder encontrar ya contenidos en PDF fácilmente en internet, por una parte. Después, tal vez algunos documentales alguna vez, y algunos medios de comunicación que tienen programas aquí de radio, de televisión. RTP en Bolivia es uno de esos, por ejemplo, ¿no? En el cual también difundo parte de mi trabajo, ¿no? Y particularmente también he estudiado cine documental y cine de ficción. Entonces, parte de estos conocimientos espero poder traducirlos a documentales y también poder narrar algunas historias con estos contenidos en el género de ficción, y poder compartir también mi conocimiento con el resto del mundo, ¿no? De mi parte. ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo se transmite ese conocimiento? Actualmente también hay una universidad pública del Alto, ¿no? En la ciudad del Alto, que es la capital de los Andes del Sur, que tiene más de 1 millón de habitantes, y nuestra universidad tiene más de 60.000 estudiantes, todos aymaras en un 99%, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de revolución de la conciencia, del conocimiento y de los valores, que también tiene como resultado producción intelectual escrita y también otros contenidos multimedia, ¿no? Y vamos a estar compartiendo esto con el resto del mundo, porque vamos a traducirlo a otras lenguas también, al español, al inglés, al chino,
al mandarín, no sé, al ruso, ¿no? No tenemos mucho lío con la lengua, porque es un conocimiento ancestral abstracto por una parte y atemporal, y es holístico, ¿no? Y es posible de ser transcrito al lenguaje sonoro, al lenguaje visual o a cualquier lenguaje, ¿no? Por el cual pueda llegar esta cosmovisión al resto del mundo, digamos. Eso es de mi parte, y sería bueno también que tanto en el mundo quechua como en el mundo aymara vayan conformando las comunidades de los camayos, ¿no? Estas comunidades de los camayos pueden tener estos debates al interior, ¿no? Estas mingas de pensamiento y de conocimiento al interior de estas comunidades para de ahí ir produciendo más conocimiento y ir reencaminando este proceso de civilización biohumana. Eso sería de mi parte, estimado hermano. Perfecto, muchas gracias. También ha llegado una pregunta para José del Val. Dice lo siguiente: ¿qué manifestaciones son las más notables en la región en relación a la construcción de nuevos paradigmas postcoloniales, ¿no? Tanto desde la academia como desde las organizaciones del continente? O sea, hay una preocupación cómo avanzar hacia lo postcolonial, ¿no? O sea, que Dora y David Maniwan han dado algunas pistas de qué hacer, ¿no? Pero es una pregunta dirigida a ti, José. Muchas gracias. Las universidades, que son, por un lado, los paradigmas de Occidente, pero que al mismo tiempo están por dentro, se están descomponiendo en ese sentido. O sea, se está empezando a producir un nuevo conocimiento, se está empezando a producir un conocimiento mucho más cercano a la gente. Vamos a decir, para poner un ejemplo, en el programa que yo dirijo, o sea, hay 1,000 estudiantes indígenas que trabajan en 36 carreras, están formándose en 36 carreras. Y en los encuentros interculturales que hacemos con el resto de los habitantes de la Ciudad de México y de la propia universidad, tengamos en cuenta que es una universidad que tiene 300,000 estudiantes, ¿no? Entonces, se ve lentamente un cambio específico, porque el problema también es que cuáles son los otros conocimientos, es lo que dicen eso, y qué características tienen y cómo se pueden reproducir. Y en esa, yo sí diría que hay ese punto. Aparte tenemos un referente continuo en México, que es los zapatistas, el territorio zapatista, que está con un proceso permanente de crítica, de cuestionamiento fundamental y de autosuficiencia completa, ¿no? O sea, se niega a todo acercamiento que hace el gobierno para proponerles que les ayuda a la educación, que les ayuda a la salud, no tienen ningún contacto y tienen una perspectiva crítica profunda. Y ellos saben ya y que estamos en una confrontación civilizatoria. Entonces, que hay que empezar a desmontar. En las universidades yo es un reto que reitero continuamente a mis colegas, les digo, o nos reformamos o desaparecemos, porque no tenemos ya sentido, ¿no? Si no somos capaces de comprender la situación contemporánea, ¿no? Digo, tenemos expertos en pobretología, ¿no? Doctores en pobretología, y la pobreza se mantiene continua, ¿no? Porque el modelo epistemológico que construye la ciencia no reconoce la densidad compleja de lo propiamente humano, evidentemente, ¿no? Sino fragmenta toda la realidad. Entonces todos los estados trabajan así, crean un programa para los niños, un programa para los indígenas, un programa para los minusmados, un programa para los que, un programa para nosotros, un programa para otra cosa, bueno, programas, y todos son inútiles. Es una burocracia con camionetas, recursos, y no cambia absolutamente nada. Y la otra es que es un mundo universitario que tiene que empezar, y eso yo se los digo en todos los cursos a los alumnos. O sea, los maestros tienen que escuchar para comprender y para establecer un proceso de formación, es escuchando.
hay que escuchar a la gente es sabia, la gente sabe, lo que pasa es que se le deniega, él no sabe nada, no es el sentido común nada más, sino es un conocimiento profundo que tiene la gente, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un proceso ahorita significativo en que hay un cuestionamiento esencial en las universidades en todo el continente, ¿no? Ahorita hay unos acuerdos que están haciendo de cómo eliminar el racismo en la educación superior, ¿no? Que es profundamente racista todavía, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues hay una enorme tarea ahí enfrente, efectivamente, ¿no? Que ahí lo quiero decir eso muy claramente, que ha sido la persistente presencia de los pueblos indígenas la que está acosando permanentemente a las universidades, ¿no? Y a los maestros universitarios y a todo el asunto, porque además no es tan fácil la descolonización, ¿no? O sea, muchas veces se habla de descolonización con mucha naturalidad, pero no se entiende, no sabemos qué estamos descolonizando, precisamente, ¿no? Y si estamos descolonizando realmente, ¿no? Hay temas fundamentales y nodales, ¿no? Como la familia, ¿no? La familia es un tema contemporáneo brutal, ¿no? Y no es un tema que se esté tocando con la suficiente energía con la que se tiene que notar, ¿no? Porque el problema es que la estructura familiar no corresponde a una lógica de comunidad vinculada a la naturaleza, punto, ¿no? Sino la familia corresponde a un conjunto de individuos, ¿no? Que están compitiendo dentro de la propia familia entre ellos, ¿no? En fin, hay una enorme descomposición que obliga a un esfuerzo de reflexión profundo en todos los campos de la vida, ¿no? Yo creo que el mundo que sale de esta pandemia, no solo por el golpazo económico que tiene, sino por la claridad que pone a la gente de saber que lo que tiene que tener bien es una buena alimentación, una salud, ¿no? Y una protección de la naturaleza, ¿no? O sea, eso es como se está creando una atmósfera positiva, una posibilidad de transformación real, pero implica eso, una crítica profunda civilizatoria, ¿no? Asumir que tenemos que ir hacia otra civilización, punto. Y que es diversa, además. Esa es una de las cosas importantes que yo les digo. Muchas veces se habla de la diversidad de los pueblos, pero no se los considera diversos, ¿no? O sea, ellos son la diversidad, pero como un paquete homogenizado, ¿no? En los términos jurídicos, la diversidad está homogeneizada jurídicamente. Los derechos de los pueblos indígenas es una homogenización de los derechos de la diversidad. La diversidad es compleja, es muy compleja, ¿no? Y además, eso de que los únicos diversos son los pueblos indígenas no es cierto. O sea, todos los seres humanos tenemos una dimensión de diversidad, ¿no? Entonces, más bien lo que tendríamos que tener es una dimensión ciudadana de la cultura, que podría ser muy diversa, porque el resto de la gente que no tiene cultura en un entorno donde hay muchos pueblos originarios, parece deculturada, ¿no? O sea, la cultura occidental no es nada, ¿no? O sea, es el consumo la cultura occidental, ¿no? Es el turismo, el shopping, eso no es cultura, ¿no? Evidentemente, ¿no? O la alta cultura, así que las orquestas y ese tipo de cosas. No, la cultura está desvinculada de la gente, y en los pueblos la cultura es parte constituyente de su comprensión del mundo, ¿no? Es una de las cuestiones que veo, ¿no? Entonces yo creo que es un horizonte muy interesante el que estamos ahora frente, y que va a haber la posibilidad de cambios relativamente profundos, yo creo, ¿no? Esperemos que sea eso lo que yo esperaría con pesimismo, pero con optimismo a mediano plazo. Perfecto. Muchas gracias. Ya estamos casi al límite del tiempo, salvo que Dora o Guamani Huanca quiere hacer una intervención de 1 minuto, 2 minutos.
si quieren agregar algo muy puntual. Sí, en el caso de lo que es el mundo aymara, el mundo quechua, el mundo andino amazónico, lo que es Sudamérica, todo el hemisferio sur prácticamente, y lo que son otras civilizaciones alrededor del mundo, formamos parte de la biohumanidad, de una biocomunidad y de una biototalidad. Esta es una causa a escala planetaria y es a escala del universo y la totalidad, ¿no? Está involucrado en este conflicto civilizatorio, ¿no? Entonces hay fuerzas espirituales de este lado, fuerzas espirituales del otro lado, ahí estamos tratando de determinar el destino del mundo, ¿no? Y el destino de los seres vivos y los seres humanos, ¿no? En nuestro caso, de manera colectiva, ¿no? Con toda la biocomunidad. En el otro caso, creo que se están quedando solos poco a poco como seres humanos, porque no se relacionan, ¿no? Con la otra humanidad, no se relacionan con los demás seres vivos, ni con el resto del universo, ni con el resto de seres espirituales que hay en el mundo espiritual, ¿no? Esa es una situación grave de crisis, ¿no? Pero nosotros estamos saludables, estamos bien y tenemos la medicina, ¿no? Para esta crisis y para esta pandemia. Entonces, más allá de lo indígena, eso es lo que está pasando, ¿no? Y somos parte de eso. Y bueno, estoy muy feliz, ¿no? En esta situación de renacimiento de la biohumanidad y de la biocivilización, ¿no? No estoy para nada triste. Ustedes pueden venir a Bolivia alguna vez, ¿no? Y después de 500 años de persecución religiosa, de persecución política, ideológica, ustedes van a encontrar aquí un pueblo alegre, festivo, optimista, dispuesto a caminar este nuevo tiempo, ¿no? Eso somos. Eso es los Andes y ese es el mundo de este tiempo. Con ese mensaje quería despedirme de todos mis hermanos que me están viendo a través de las redes, a través de lo que es Facebook Live de Charvindi. Igual muchas gracias a los organizadores y pueden encontrarme en mi cuenta de Facebook como Guamani Huanca y siempre voy a estar dispuesto a contestar sus mensajes. Muchas gracias. Hayaya. Hayaya. Dorita. Bueno, además de agradecer inmensamente este espacio que nos permite compartir la palabra, compartir ideas con personas que nos aportan enormemente, como Denis y el compañero José del Val. También, bueno, finalizar esta conversa con un mensaje de esperanza. Los pueblos indígenas siempre hemos sido pueblos soñadores y pueblos que a pesar de las dificultades, a pesar de toda la barbarie que hemos vivido y que aún permanece de distintas maneras, encontramos un camino, encontramos una alternativa, encontramos una opción y retomo un poco lo que mencionaba el compañero Denis. Una de las características de los pueblos es la alegría. Siempre la alegría nos ha fortalecido en momentos difíciles y creo que hay unos principios que han regido nuestra lucha, nuestro camino, que es la unidad, la tierra y la cultura. Sigamos firmes con esos propósitos, haciendo prácticas esas enseñanzas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, porque allí está la sabiduría de los pueblos y ahí está la alternativa también, no solo de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad, en esos saberes que nos obligan a la madre tierra, que nos fortalecen junto con ella y que también nos motivan a defender nuestra madre y a cuidarla como la casa de todos y de todas. Muchas gracias nuevamente. Seguimos caminando la palabra, como lo decimos aquí en el Cauca, y seguimos en pie de lucha. Bye, bye. Perfecto. Algo, yo siempre me gustaría destacar, ¿no? Porque es muy imposible resumir la riqueza de todo lo que se ha dicho. Yo creo que en ese sentido el video va a circular y va a ser reproducido, me parece que por muchas personas, por muchos colectivos, pero a mí me gustaría destacar el tema del valor de lo espiritual, ¿no?
El valor de lo espiritual me parece que es algo que se ha venido deteriorando, se ha venido perdiendo, se ha venido mal utilizando, y el sentido de lo espiritual tiene una dimensión que cobra su espacio en este proceso de comunicación con la naturaleza. O sea, la relación con la naturaleza requiere un vínculo, un especial, un vínculo íntimo, y ese vínculo es un vínculo espiritual, que lo ha remarcado Dora, ¿no? Otra cosa importante que me parece es el desafío del diálogo de saberes, ¿no? O sea, no se trata de ser la persona que ya tiene las respuestas a todo, esa pretensión académica o ¿no? Vana, ¿no? Vanidosa de querer saberlo todo, tener respuestas a todo en un mundo en crisis, ¿no? Donde no hay respuestas a nada, ¿no? Entonces, justamente la actitud, ¿no? La actitud dialógica que tienen los pueblos indígenas es necesario que se extienda, ¿no? En todos los sectores, en todos los grupos, en todas las comunidades, ¿no? Y para eso, Denis Huamani Huanca nos da una pista, ¿no? La necesidad de la minga de pensamiento. Entonces, reivindicar a los camayos para poder tener a nuestros propios sabores y hacer este trabajo colectivo de minga de pensamiento, ¿no? Y José del Val remarcaba, ¿no? Que ante la crisis tenemos que generar nuevos conocimientos. La propia universidad está en ese proceso, está siendo interpretada, cuestionada por diversos paradigmas, ¿no? Y justamente es necesario que se haga este diálogo con la academia a fin de generar un nuevo conocimiento del que pues, nos están dando pistas, ¿no? La necesidad de recuperar la biocomunidad, necesidad de recuperar lo holístico en su sentido verdadero, trascendental, ¿no? Reconocer la complejidad, la diversidad que no solamente está entre los pueblos, sino también entre otros sectores sociales, la dimensión ciudadana de la cultura, son algunos de los desafíos que nos plantea la diversidad cultural. Y justamente ese es el tema de este panel, que voy a tener que anunciar ya su término por el plazo, pero sin dejar de invitarlos para el siguiente, ¿no? El jueves siguiente vamos a tener un evento de la Amazonía, ¿no? Dedicada a la resistencia de los pueblos indígenas frente a la pandemia, ¿no? Y es un evento coorganizado con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la COICA, que es la organización que articula, representa a los pueblos indígenas de 9 países de la región. Entonces vamos a coorganizar con la COICA este panel con líderes indígenas que van a hablar desde Colombia, Ecuador, ¿no? Venezuela, Brasil, Perú, ¿no? Entonces ya están confirmados los panelistas y me parece que vamos a continuar nuestra serie de los debates de los jueves a las 5 de la tarde hasta las 6:30, ¿no? Hay previsto otro panel, esta serie de 4 paneles virtuales que va a ser el jueves 4 de junio, con el cual vamos a hacer como una especie de reflexión a partir de la pandemia, donde vamos a abrir el debate a diversas perspectivas de análisis, ¿no? O sea, cuáles son las perspectivas para los pueblos a partir de la pandemia, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias por su participación, muchas gracias a todos por concluir este panel. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.